Capítulo 12. Jesús y el sábado. En aquel tiempo, pasó Jesús por unos sembrados en sábado. Sus discípulos, al tener hambre, comenzaron a arrancar espigas y a comer. Al verlo, los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado». Él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que en sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado y no son culpables? Pues os digo que aquí hay algo mayor que el templo. Si hubierais entendido lo que significa, a misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Curación del hombre de la mano seca. Se fue de allí y entró en la sinagoga de ellos. Y he aquí que había allí un hombre que tenía una mano seca, y preguntaron a Jesús: ¿Está permitido curar en sábado? Para poder acusarlo. Él les respondió: ¿Quién de vosotros que tenga una oveja, si se le cae en un hoyo en sábado, no la agarra y la saca? ¿Y cuánto más vale un hombre que una oveja? Así pues, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salieron los fariseos y deliberaron contra él para ver cómo podrían destruirlo. Jesús, el siervo elegido. Jesús, sabiendo esto, se retiró de allí. Muchos lo siguieron y lo sanó a todos, y les mandó severamente que no lo dieran a conocer. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: He aquí a mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y anunciará el juicio a las naciones. No disputará ni gritará, ni oirá nadie su voz en las plazas. No romperá la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve el juicio a la victoria. Y en su nombre pondrán su esperanza las naciones. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces le presentaron un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de modo que el ciego y mudo hablaba y veía. Toda la multitud se asombraba y decía: ¿No será este el hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: Este no expulsa a los demonios sino por Bilsabul, príncipe de los demonios. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo queda devastado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá mantenerse. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo, pues, podrá mantenerse su reino? Y si yo expulso a los demonios por Bilsabul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata? Solo entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. El árbol y sus frutos. Tomad el árbol bueno y su fruto será bueno, o tomad el árbol malo y su fruto será malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Raza de víboras, ¿cómo podéis decir cosas buenas, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca cosas malas. Y os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. La señal de Jonás. Entonces algunos de los escribas y fariseos le dijeron: Maestro, queremos ver una señal tuya. Pero él les respondió: Una generación mala y adúltera reclama una señal, pero no se le dará otra señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán.
porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. El espíritu inmundo que regresa. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares áridos buscando descanso, y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y al llegar, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así sucederá también con esta generación perversa. La verdadera familia de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban fuera, buscando hablar con él. Le dijo uno, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que le hablaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Capítulo 13. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Se reunió junto a él tanta gente, que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba en la orilla. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí que salió el sembrador a sembrar. Y al sembrar, una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad de tierra. Pero al salir el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, una, 100, otra, 60, otra, 30. El que tenga oídos, que oiga. Propósito de las parábolas. Se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque al que tiene, se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, guaréis con el oído y no entenderéis, miraréis con los ojos y no veréis. Porque el corazón de este pueblo se ha embotado, han cerrado sus ojos y oídos, no sea que vean, oigan, entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Explicación de la parábola del sembrador. Escuchad, pues, la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en terreno pedregoso es el que oye la palabra y la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando llega la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra, y queda sin fruto. Y el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra, la entiende, y da fruto, uno 100, otro 60, otro 30. Parábola de la cizaña. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, apareció también la cizaña. Los siervos del dueño se acercaron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que hay cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos a recogerla? Él les respondió, no sea que al recoger la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la siega diré a los segadores. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. El trigo,
En cambio, recogedlo en mi granero. Parábola del grano de mostaza. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, es la mayor de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Parábola de la levadura. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina, hasta que fermentó toda la masa. Todo esto dijo Jesús a la multitud en parábolas, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Abriré mi boca en parábolas, proclamaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Explicación de la parábola de la cizaña. Entonces Jesús despidió a la multitud y se fue a casa. Sus discípulos se le acercaron diciendo: «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los escándalos y a los que hacen el mal, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Parábola del tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que un hombre encuentra y vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Parábola de la perla preciosa. El reino de los cielos es también semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Parábola de la red. El reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y recoge peces de toda clase. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen los buenos en cestos, y tiran los malos. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Conclusión del discurso en parábolas. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le dijeron: sí. Entonces les dijo: por eso todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cuando Jesús terminó estas parábolas, partió de allí. Jesús rechazado en Nazaret. Al llegar a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde le viene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, le viene todo esto? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su patria y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Capítulo 14. Muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó lo que se decía de Jesús, y dijo a sus siervos: este es Juan el Bautista. Ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Porque Herodes había mandado prender a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque quería matarlo, temía al pueblo, porque lo tenían por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos, y agradó a Herodes. Por lo cual prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, ordenó que se la dieran. Mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en un plato, se la dieron a la muchacha, y ella la llevó a su madre. Sus discípulos fueron, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, y fueron a contárselo a Jesús. Multiplicación de los panes. Al oírlo,
Jesús se retiró de allí en una barca a un lugar apartado. Pero al saberlo, la gente lo siguió a pie desde las ciudades. Al desembarcar, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos y le dijeron: «Este lugar está desierto, y ya la hora es avanzada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas a comprar comida». Pero Jesús les dijo: «No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer». Ellos respondieron: «No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces». Él dijo: «Traédmelos acá». Mandó a la multitud que se recostara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró, 12 canastos llenos. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús camina sobre las aguas. Enseguida obligó a los discípulos a subir a la barca y precederlo a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Al anochecer, estaba allí solo. La barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la 4ª vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se turbaron y dijeron: «Es un fantasma». Y gritaron de miedo. Pero al instante Jesús les habló: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo, y al comenzar a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Jesús extendió enseguida la mano, lo tomó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento cesó. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Curaciones en Genesaret. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Los hombres del lugar, al reconocerlo, enviaron aviso por toda aquella comarca, y le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que al menos les dejara tocar la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban sanos. Capítulo 15. La tradición humana y el mandamiento de Dios. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos venidos de Jerusalén, diciendo: «¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan». Él les respondió: «¿Y por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Pero vosotros decís: el que diga a su padre o a su madre, todo aquello con que pudiera ayudarte es ofrenda a Dios, ese ya no honra a su padre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó Isaías sobre vosotros, diciendo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Lo que contamina al hombre. Llamó Jesús a la multitud y les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír esta palabra? Él respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Él dijo: ¿también vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y después se echa fuera? Pero lo que sale de la boca procede del corazón, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen pensamientos malos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con manos sin lavar no contamina al hombre. La fe de la mujer cananea. Partiendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y Sidón.
Y he aquí que una mujer cananea, saliendo de aquellos lugares, le gritó diciendo: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos se acercaron y le rogaron: Despídela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él respondió: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella se acercó, se postró ante él y dijo: Señor, ayúdame. Él respondió: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Ella dijo: Sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como deseas. Y desde aquella hora su hija quedó sana. Curaciones en la región del mar de Galilea. Partiendo de allí, Jesús llegó a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Y se le acercó mucha gente llevando consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la multitud se maravillaba al ver a los mudos hablar, a los mancos sanos, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Segunda multiplicación de los panes. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: Siento compasión de esta multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿De dónde vamos a sacar en este desierto tantos panes como para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos respondieron: 7, y unos pocos pececillos. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que sobraron 7 canastos llenos. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después de despedir a la multitud, subió a la barca y fue a la región de Magadán. Capítulo 16. La señal del cielo. Los fariseos y saduceos se acercaron para poner a prueba a Jesús, pidiéndole que les mostrara una señal del cielo. Él les respondió: Al atardecer decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana, hoy habrá tormenta, porque el cielo está rojo y nublado. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no sabéis discernir los signos de los tiempos. Una generación malvada y adúltera pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Y dejándolos, se fue. La levadura de los fariseos y saduceos. Al llegar los discípulos a la otra orilla, se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: Estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos pensaban entre sí: es porque no hemos traído pan. Jesús, dándose cuenta, dijo: Hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis? ¿No recordáis los 5 panes para los 5,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántos canastos recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no me refería al pan? Guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Confesión de Pedro y primer anuncio de la pasión. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo.
Desde entonces comenzó Jesús a mostrar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: «Lejos de ti, Señor, eso no te sucederá». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no piensas según Dios, sino según los hombres». Condiciones para seguir a Cristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino». Capítulo 17. La Transfiguración. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y he aquí que se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras aún hablaba, una nube luminosa los cubrió, y se oyó una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo». Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor. Jesús se acercó, los tocó y dijo: «Levantaos, no tengáis miedo». Y al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No contéis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Los discípulos le preguntaron: «¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero?». Él respondió: «Elías ciertamente vendrá y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos». Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegaron donde estaba la multitud, un hombre se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y dijo: «Señor, ten piedad de mi hijo, porque es epiléptico y sufre mucho. Muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron curarlo». Jesús respondió: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo aquí». Jesús reprendió al demonio, y éste salió del muchacho, y quedó sano desde aquel momento. Entonces los discípulos, acercándose a Jesús en privado, le dijeron: «¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?». Jesús les respondió: «Por vuestra poca fe. En verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Esta clase no sale sino con oración y ayuno». Segundo anuncio de la pasión. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, y al tercer día resucitará». Y ellos se entristecieron mucho. El impuesto del templo. Al llegar a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le dijeron: «¿Vuestro maestro no paga el impuesto del templo?». Pedro respondió: «Sí». Al entrar en casa, Jesús se adelantó a decirle: «¿Qué te parece, Simón? ¿De quién cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra, de sus hijos o de los extraños?». Pedro le contestó: «De los extraños». Jesús le dijo: «Entonces los hijos están exentos. Pero para no escandalizarlos, ve al mar, lanza el anzuelo, y toma el primer pez que salga. Ábrele la boca, y hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti».